Bienvenido al curso virtual Conocimientos Pedagógicos y Disciplinares para la Práctica Docente, nivel de educación secundaria. Área de Educación Religiosa. Unidad 2. Conocimientos Pedagógicos y Disciplinares del Área de Educación Religiosa. Sesión 3. Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Reflexión de la práctica pedagógica. Para iniciar esta sesión, partiremos del análisis del siguiente caso de la práctica docente. Los estudiantes están leyendo información acerca de las creencias de las religiones monoteístas. En este contexto, la docente les pide que identifiquen las coincidencias que tienen el cristianismo y el islam. Con ese propósito, ¿cuál de los siguientes estudiantes ha identificado una creencia en común entre dichas religiones? A. Antonio dice: una creencia en común es que ambas religiones sostienen que todas las personas serán resucitadas y juzgadas por sus acciones el día del juicio final. B. Berta dice: yo opino que una creencia en común es que piensan que todas las personas deben ser bautizadas para quedar limpias del pecado original. C. Carlos dice: a mí me parece que ambas religiones tienen en común la creencia de que a través de los seres de la creación se puede conocer a Dios. A partir de tu práctica pedagógica, ¿qué alternativa sería pertinente para esta pregunta? ¿Qué conocimientos pedagógicos y disciplinares son esenciales para abordar la pregunta? Te invitamos a continuar con el siguiente momento. Sesión 3. Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Comprensión de conocimientos y saberes. Para analizar a profundidad el caso propuesto es necesario desarrollar conocimientos relacionados a 1. Acciones que promueven el ecumenismo. 2. Diálogo interreligioso entre religiones monoteístas. Acciones que promueven el ecumenismo. Atendiendo lo mencionado por el Papa Francisco, la enseñanza del ecumenismo en el área de educación religiosa es importante fomentarla por dos razones principales. Primero, porque contribuye al desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para la convivencia en una sociedad plural. La educación religiosa, desde una perspectiva ecuménica, debe promover el diálogo y el respeto entre personas de diferentes credos. Figueroa destaca la importancia de la educación religiosa para el desarrollo de habilidades como la argumentación, la reflexión y el pensamiento crítico. Segundo, porque ayuda a los estudiantes a comprender y valorar su propia tradición religiosa. El ecumenismo no implica renunciar a la propia fe, sino conocer y apreciar las creencias de los demás. Ramos enfatiza la importancia de la educación religiosa para la comprensión y valoración de la propia tradición religiosa. A continuación, se presentan diferentes situaciones pedagógicas que promueven el ecumenismo en el aula. Estudio comparativo de textos sagrados. Proyectos interreligiosos. Entrevistas y testimonios interreligiosos. Haz clic en cada subtítulo para ampliar su información. Esta estrategia busca estimular la comprensión y aprecio por las similitudes entre las escrituras de diversas tradiciones religiosas. Esta acción pedagógica no solo proporciona una base sólida para el entendimiento interreligioso, sino que también fomenta habilidades críticas y analíticas entre los estudiantes. Además, contribuye a la construcción de puentes de diálogo y respeto entre diferentes comunidades religiosas. Esta estrategia se centra en la acción práctica y la colaboración entre estudiantes de diferentes tradiciones religiosas. No solo promueve el ecumenismo a través de la acción concreta, sino que también inculca en los estudiantes un sentido de responsabilidad social y la comprensión de que trabajar juntos puede tener un impacto positivo en la sociedad. Además, les brinda la oportunidad de aplicar los valores de sus respectivas tradiciones religiosas en la resolución de problemas prácticos. Esta estrategia busca proporcionar a los estudiantes una experiencia directa al escuchar las voces de personas de diferentes tradiciones religiosas. También fomenta el respeto y la empatía al permitirles escuchar directamente las experiencias de aquellos que practican otras religiones. Además, puede inspirar un mayor compromiso con el diálogo interreligioso y la comprensión mutua. Ahora veamos lo referido a diálogo interreligioso entre religiones monoteístas. El diálogo interreligioso es de creciente importancia en nuestras sociedades pluralistas y en un mundo globalizado. Va más allá de la mera tolerancia, y se basa en el reconocimiento de que todas las religiones contienen una parte de la verdad, única pero no exclusiva de ninguna. El Papa Francisco ha resaltado la relevancia de este diálogo, enfatizando que la figura de Cristo ilumina el Antiguo Testamento, revelando la historia completa de la salvación, y mostrando el gran plan unificador de ambos testamentos. Este diálogo no solo promueve la cohesión social y la convivencia,
sino que también enriquece la condición humana al fomentar el mutuo conocimiento, el respeto y la paz entre las diversas religiones y creencias. Es un espacio de encuentro y confrontación que permite el crecimiento a través de la relación con la otredad, fomentando el desarrollo espiritual y la comprensión mutua. Fomentar el diálogo interreligioso a través del área de educación religiosa con estudiantes de secundaria es una tarea significativa que puede jugar un papel crucial en el fomento del entendimiento y respeto entre diversas tradiciones religiosas. Esta se puede dar a través de diversas situaciones pedagógicas diseñadas para promover el diálogo interreligioso en el aula, algunos como comparación de textos sagrados, estudio de documentos de la Iglesia sobre el diálogo interreligioso, investigación y presentación de figuras religiosas importantes. Haz clic sobre cada aspecto nombrado para ampliar su información. Esta estrategia no solo involucra la lectura y comparación de textos sagrados, sino que también fomenta el pensamiento crítico, la comunicación efectiva y la reflexión personal, elementos esenciales para el desarrollo de habilidades interculturales y de diálogo. Gómez, 2014. Esta estrategia no solo introduce a los estudiantes a documentos oficiales de la Iglesia Católica, sino que también les brinda la oportunidad de analizar y debatir activamente sobre cómo estas enseñanzas pueden influir en sus percepciones y acciones en la sociedad multicultural y multirreligiosa en la que viven. Figueroa, 2016. Esta estrategia no solo brinda a los estudiantes información sobre figuras ejemplares, sino que también les permite reflexionar sobre el impacto individual en el diálogo interreligioso, y cómo ellos mismos pueden emular actitudes y acciones positivas en sus comunidades. Figueroa, 2016. Estimado docente, a continuación, presentamos las principales ideas fuerza de la sesión 3. La educación religiosa con enfoque ecuménico beneficia el desarrollo de habilidades y actitudes cruciales para la convivencia en una sociedad diversa. El énfasis en el diálogo y el respeto entre individuos de distintas creencias fomenta habilidades como la argumentación y la reflexión, esenciales para entender diversas perspectivas y llegar a acuerdos en un entorno plural. Un enfoque educativo ecuménico ayuda a los estudiantes a comprender y apreciar su propia tradición religiosa. El ecumenismo no implica renunciar a la propia fe, sino conocer y valorar las creencias de los demás. Al promover el diálogo y el respeto entre personas de diferentes credos, la educación religiosa contribuye a que los estudiantes comprendan mejor su propia fe y la valoren más profundamente. Se ha explorado 3 estrategias clave para el ecumenismo, destacando similitudes, llevando aprendizajes a acciones concretas y ampliando la comprensión a través de testimonios. Estas estrategias son solo un inicio, ya que existen diversas formas de promover el ecumenismo en la educación religiosa, todas fundamentadas en el amor y el respeto mutuo. La enseñanza del diálogo interreligioso en instituciones educativas, respaldada por la Iglesia, promueve la tolerancia y el respeto mutuo entre estudiantes de diferentes creencias, construyendo comunidades inclusivas. La comprensión de diversas creencias religiosas prepara a los estudiantes para ser ciudadanos globalmente conscientes, capacitándolos para interactuar y cooperar en un mundo interconectado. La Iglesia enfatiza la importancia de estrategias pedagógicas que fomenten el diálogo interreligioso, como la comparación de textos sagrados y el estudio de figuras religiosas, para formar generaciones que promuevan la comprensión y el respeto entre tradiciones religiosas. Te invitamos a continuar con el siguiente momento. Aplicación en la práctica. ¿Recuerdas el caso de la práctica presentado al inicio de la sesión? Es momento de resolverlo analizando y reflexionando los conocimientos compartidos en el momento anterior. Los estudiantes están leyendo información acerca de las creencias de las religiones monoteístas. En este contexto, la docente les pide que identifiquen las coincidencias que tienen el cristianismo y el islam. ¿Cuál de los siguientes estudiantes ha identificado una creencia en común entre dichas religiones? Antonio dice, una creencia en común es que ambas religiones sostienen que todas las personas serán resucitadas y juzgadas por sus acciones el día del juicio final. Berta dice, yo opino que una creencia en común es que piensan que todas las personas deben ser bautizadas para quedar limpias del pecado original. Carlos dice, a mí me parece que ambas religiones tienen en común la creencia de que a través de los seres de la creación se puede conocer a Dios. Analicemos el caso de la práctica y sus alternativas para poder identificar la respuesta correspondiente. En relación al caso presentado. El caso está relacionado con la identificación de coincidencias entre el cristianismo y el islamismo. Según Figueroa, 2016, esta acción planteada por la docente de identificar la coincidencia entre el cristianismo y el islamismo, brinda la oportunidad de analizar y debatir sobre cómo las enseñanzas pueden influir en sus percepciones y acciones en la sociedad multicultural y multireligiosa en la que viven.
En el contexto educativo, el hecho de explorar similitudes entre el cristianismo y el islamismo ofrece distintas perspectivas a partir del análisis de los aspectos comunes entre las religiones monoteístas, que deben ser desarrolladas como parte de la estrategia diálogo interreligioso entre religiones monoteístas. En relación con la pregunta. Al analizar cada una de las alternativas en relación con la identificación de creencias comunes entre el cristianismo y el islamismo, se destaca que Antonio menciona la resurrección y el juicio final como elementos compartidos. En contraste, las respuestas de Berta y Carlos son menos específicas, y no están directamente relacionadas con las creencias comunes buscadas. Berta menciona el bautismo, que no es compartido, y Carlos aborda la idea de conocer a Dios a través de la creación, menos específica en términos de las similitudes religiosas buscadas, a partir de las estrategias que haya ayudado a identificar las creencias comunes, como la tabla que describe las características de las religiones monoteístas. ¿Qué conocimientos debemos aplicar para responder la pregunta? Para identificar la alternativa correcta es importante revisar información sobre diálogo interreligioso entre religiones monoteístas. Puedes ubicarlo en el subtítulo 3.2. Diálogo interreligioso entre religiones monoteístas, tabla 1. Características de las religiones monoteístas, de la sesión 3, unidad 2. Finalmente, luego de este análisis, revisa nuevamente las alternativas y marca la respuesta que corresponde. Correcto. Bien. Esta es la alternativa correcta. Antonio ha identificado correctamente una creencia común entre el cristianismo y el islamismo. Ambas religiones comparten la creencia en la resurrección y el juicio final, lo que muestra una comprensión precisa de las similitudes entre ellas en este aspecto. Al comparar textos sagrados, explorar documentos de la Iglesia Católica y estudiar figuras religiosas ejemplares, se han desarrollado habilidades críticas y actitudes de apertura. Estas prácticas no solo enriquecen el conocimiento religioso, sino que también promueven la tolerancia y el respeto mutuo, fundamentales para construir sociedades inclusivas y colaborativas en un mundo diverso. Es momento de poner en práctica lo aprendido. Toma en cuenta los conocimientos compartidos anteriormente y resuelve los siguientes casos. Caso 1. Una docente está desarrollando una sesión basada en el diálogo interreligioso. Al inicio de la sesión, ella pregunta a los estudiantes lo siguiente: ¿qué es la religión para ustedes? Jorge, uno de sus estudiantes, responde: la religión es cuando el hombre reconoce la existencia de Dios. Ante esta situación, la docente busca promover un conflicto cognitivo en Jorge de modo que amplíe el concepto de religión que ha ofrecido. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? Mencionarle las semejanzas y diferencias entre el cristianismo y el budismo, y pedirle que, a partir de ellas, explique qué elementos conforman una religión. Explicarle las características principales de tres religiones, cristianismo, judaísmo e islam, para que identifiquen sus semejanzas y diferencias. Pedirle que realice una breve investigación sobre el islam, y que compare sus hallazgos con el concepto que ofreció sobre religión. Hagamos un análisis del caso presentado. El caso refiere a una docente que está desarrollando una sesión referida al diálogo interreligioso, donde ellas les pregunta: ¿qué es la religión para ustedes? Una acción importante para esta actividad sería la revisión de documentos oficiales de la Iglesia Católica, que permita analizar y debatir sobre la influencia de las percepciones frente a la pregunta planteada. En relación con la pregunta. Para determinar la alternativa correcta, se requiere revisar documentos oficiales de la Iglesia Católica y el socioconstructivismo. Es así que se podrá determinar la acción pedagógica pertinente para abordar la respuesta del estudiante Jorge: la religión es cuando el hombre reconoce la existencia de Dios. ¿Qué conocimientos debemos aplicar para responder la pregunta? Para identificar la alternativa correcta es importante revisar información sobre el diálogo interreligioso entre religiones monoteístas. Puedes ubicarlo en el subtítulo 3.2. Diálogo interreligioso entre religiones monoteístas, tabla 1. Características de las religiones monoteístas, de la sesión 3, unidad 2. Y el socioconstructivismo, que puedes ubicarlo en la sesión 1, unidad 1.1.1. Luego del análisis que hemos realizado, ya puedes marcar la respuesta correcta. Correcto. Bien. Esta alternativa es correcta. Esto guiará hacia una comprensión más profunda de los elementos que constituyen una religión. De este modo, se expande su respuesta inicial hacia el concepto de religión desde una perspectiva interreligiosa, todo esto a partir del análisis y la reflexión. Veamos el caso 2. Los estudiantes de un aula pertenecen a diferentes confesiones cristianas. Por esta razón, la docente realiza diversas actividades para integrarlos. La docente busca fomentar el ecumenismo entre los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para que logre su propósito? Solicitar que analicen una síntesis del documento Unitatis Redintegratio.
Luego, comentar, en plenaria, por qué es importante promover una actitud ecuménica en los miembros de las diferentes confesiones cristianas. Organizar a los estudiantes de diferentes confesiones cristianas en equipos para que dialoguen sobre sus creencias. Luego, pedir que un representante de cada equipo comente al resto de la clase acerca de las semejanzas que han identificado. Preguntar si creen que las diferentes confesiones cristianas deberían unificar sus creencias para formar una sola iglesia. Luego, indicar cuáles son las acciones que realiza la Iglesia Católica para fomentar dicha unificación entre los cristianos. Hagamos un análisis del caso presentado. Veamos. En relación con el caso presentado. El caso presentado está relacionado con que un docente busca fomentar el ecumenismo entre sus estudiantes, porque ellos pertenecen a diferentes confesiones cristianas. Desde la educación religiosa, se promueve el diálogo y el respeto entre las diferentes confesiones religiosas, y ayude a los estudiantes a comprender y valorar su propia creencia religiosa, ya que esto contribuye al desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para la convivencia en una sociedad plural, promoviendo el diálogo y respeto entre personas de diferentes credos. Y ahora veamos. En relación con la pregunta. Para resolver esta pregunta se presentan tres alternativas, sin embargo, esto implica tener conocimiento que el ecumenismo en la Iglesia es una actitud esencial, como lo mencionó el Papa Francisco. Por ello presenta dos razones esenciales: primero, que contribuye al desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para la convivencia en una sociedad plural, y segundo, porque ayuda a los estudiantes a comprender y valorar su propia tradición religiosa. ¿Qué conocimientos debemos aplicar para responder la pregunta? Para identificar la alternativa correcta es importante revisar información sobre acciones que promueven el ecumenismo, que lo ubicarás en el subtítulo 3.1. Acciones que promueven el ecumenismo de la sesión 3, unidad 2. Luego del análisis que hemos realizado, ya puedes marcar la respuesta correcta. Correcto. Bien. Esta alternativa es la correcta. Esta opción fomenta el diálogo directo entre los estudiantes, permitiéndoles identificar semejanzas y construir puentes a través del intercambio de creencias. Porque una de las razones por lo que el Papa Francisco solicitó fomentar el ecumenismo es que las y los estudiantes comprendan y valoren su propia tradición religiosa. ¡Felicitaciones! Has concluido satisfactoriamente la sesión 3.